Estamos en contacto, Eulogio Márquez, director de Defensa Civil. Está en línea también el ministro de la Producción, Claudio Anselmo, porque bueno, se sigue de cerca lo que está pasando con el debate por la ley de humedales. Mañana es jueves, recordemos que la Mañana semana se pasada producirían los dictámenes. Claro. Digo los porque habría dos, en principio, acompañamientos. Uno del oficialismo y otro de la oposición. Anselmo, ¿cómo le va? Buen día. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, Gracias bueno, por la comunicación. gracias a usted. Bueno, ¿participó de algún tipo de reunión? ¿Cuál es la posición de la provincia en relación a los proyectos que hay? Porque, a ver, el diputado Jorge Vara presentó uno, todavía no lo pudo exponer en la comisión, creo que lo hará mañana, pues justo cuando estaba por hablar la semana pasada se interrumpió, y el que tendría el apoyo mayoritario con un dictamen de mayoría. Y ayer tuvimos la oportunidad de estar presentes en la reunión de la que citó la Comisión de Agricultura y Ganadería de Diputados, Sí, con el presidente el diputado Ricardo Bullaile, donde se citó básicamente opinar tanto expertos del ámbito técnico-científico como representantes de sectores productivos, y en este caso solicitamos de la provincia de Corrientes el poder exponer. Me acompañaron el senador provincial Noel Brear, que fue el miembro informante en el Parlamento del Norte Grande de una resolución que emitió ese organismo, donde se comunica al Congreso Nacional algunas de las previsiones que consideramos que se deben tener en cuenta en una ley de presupuestos mínimos para la conservación de humedales, y también el doctor Juan José Neif, que es un muy prestigioso y larga trayectoria experto en el tema humedales, y que fue el coordinador de la comisión provincial que trabajó en el inventario provincial de humedales. sí. Nuestra posición, por un lado, desde el punto de vista legal, es la defensa de las autonomías provinciales y de la competencia que tienen las provincias hacia la gestión de sus recursos naturales. Eso está establecido en la Constitución Nacional y en la Constitución Provincial. Es muy claro que la competencia originaria de los recursos naturales es de las provincias. El proyecto, disculpa que lo interrumpa, Anselmo, en este punto, ¿no? El de las autonomías provinciales, porque ayer escuché que Noel Breal, el senador, habría planteado que el proyecto que obtendría dictamen de mayoría sería inconstitucional. ¿Es así? Tengo que entender, en este momento hay 10 proyectos en discusión en diputados y otros 5 en senadores. Todavía no está en claro qué proyecto va a tener dictamen. Es cierto que hay 2 proyectos que cuentan con mayores posibilidades. Uno el que presentó el diputado Leonardo Grosso por el Frente de Todos, sí, que es el que está más cuestionado en ese sentido, y hay varios proyectos también de la oposición que están Juntos por el Cambio está trabajando en coordinar un único proyecto. Por eso ustedes decían que es probable que haya mañana 2 dictámenes, uno de mayoría y otro de minoría. Todavía no está claro cuál de ellos va a ser de mayoría y cuál va a ser de minoría, porque va a depender de un plenario importante donde se reúnen 3 comisiones con muchos integrantes. Nuestra posición, lo reitero, fue a exponer nuestras precauciones desde el punto de vista legal, que se respeten las autonomías provinciales, que se respete lo que establece la Constitución Nacional en el artículo 41, respecto a la competencia originaria de las provincias en los recursos naturales. Aclaramos cuál es la situación de Corrientes hoy, que hemos trabajado, hemos emitido un informe del inventario provincial de humedales, que hay un estado de conservación muy importante en nuestros humedales, sobre todo el plan de trabajo con el INEBRA, y también algunos aspectos que podemos llamar técnicos de la ley, donde apuntamos a que haya una clara definición de lo que es el humedal, que es uno de los principales problemas. Es un sujeto muy difícil de identificar, ya que humedal encontramos de ríos, arroyos, bañados, esteros, son distintas circunstancias. Sí. Y por otro lado también el tema de que hay que tener una previsión respecto a, una vez que lleguemos al ordenamiento territorial de los humedales, que es una materia que de hecho lo establece la Constitución, no solo para este tipo de paisajes, para todos, la necesidad de realizar un ordenamiento territorial ambiental, que se tenga en cuenta un máximo de un porcentaje de áreas de conservación estricta, para que no signifique una ley de presupuestos mínimos de humedales en Corrientes fue una limitación a las posibilidades de desarrollo productivas y de turismo. Ayer, ministro, se mencionó mucho justamente esto, ¿no?
también lo de la ley anterior, esta de presupuesto mínimo, y cómo en realidad había dejado como muchas cuentas pendientes. Supuestamente se legisló, pero dejó como muchas cuentas pendientes, incluso los aportes que el Estado Nacional iba a hacer como indemnizatorios a aquellos que quedaban dentro de determinadas zonas o lugares, y los incumplimientos que hubo en función de eso, digamos, ¿no? Entiendo que estamos hablando de como ejemplo de la ley de ordenamiento del bosque nativo. De bosque nativo, claro. Sí. Bueno, sí, exactamente, es un ejemplo que hay que evitar caer en los mismos errores. Ya que en ese caso, por supuesto que son las provincias y las autoridades competentes y de aplicación, pero es la nación la que debe aportar los fondos. Y por ejemplo, en el caso de los bosques nativos, los fondos no se actualizaron. Y un país con una inflación cercana al 100% anual, si no se disponen los fondos, después cualquier ley, por mejor que sea en la aplicación, queda en poco o nada. Eso también son parte de las advertencias que se hicieron ayer, pero en nuestro caso nos enfocamos en aspectos legales, por un lado, que hizo una excelente presentación el senador Eguer, y en los aspectos más técnicos, que lo hizo el doctor Ney. Y la cuestión, a ver, usted dijo que Brear expuso también en el plenario en Catamarca, ¿no? En el tema del plenario del Norte Grande. ¿Hay una decisión conjunta de todas las provincias del norte de acompañar estas iniciativas o al menos plantear los mismos cuestionamientos? ¿O la votación va a estar dividida por espacio político nomás, no por región? No, en el caso del Parlamento del Norte Grande fue una votación por unanimidad. Es una institución que conforman 120 parlamentarios provinciales, claro, y los conforman los vicegobernadores, como en general son los presidentes de la legislatura de cada provincia, y fue por unanimidad, lo cual tiene una enorme importancia, porque nuestro mensaje es: estamos de acuerdo y es un precepto constitucional, la Nación puede establecer presupuestos mínimos en materia ambiental, no solo para los humedales, pero eso debe respetar esa característica, ser una especie de base, como lo dijo el senador Brear, los cimientos de una casa, pero luego nos toca a cada provincia la competencia de establecer y controlar nuestras propias normativas, porque eso es lo que establece la Constitución. Insisto con la pregunta, entonces, con ese antecedente de esta posición unánime en el Norte Grande, ¿se va a trasladar a los legisladores nacionales esta misma posición, los legisladores nacionales de cada provincia? Ministro, porque... a ver, para los legisladores, no puedo, es difícil adelantarlo, pero por lo menos los legisladores van a recibir la comunicación de la decisión que tomó el Parlamento del Norte Grande. Sí, porque yo no lo... A ver, ministro, perdón la interrupción, yo no le veo a los legisladores del Frente de Todo en contra del proyecto de Grosso. Eso será la responsabilidad de cada uno de ellos. Anselmo, muchísimas gracias, muy amable. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, el ministro de Producción, Claudio Anselmo, planteando cuáles fueron los resultados de estas reuniones, estas exposiciones en las últimas horas. Bueno, son, como decía, un montón de proyectos, pero hay dos. En principio, si la oposición también se unifica en uno, los que mañana tendrían dictamen de mayoría y dictamen de minoría. Es interesante este juego parlamentario en relación a una iniciativa una posición conjunta que toma el Parlamento del Norte Grande, que no es un parlamento que en sí tenga la posibilidad de hacer leyes, pero es un órgano que representa a los legisladores de todas las provincias del Norte Grande, de distintos espacios políticos, que toman una posición muy clara, unánimemente. Pero, como dice Gustavo, yo no sé si esto se va a trasladar después en el Congreso y decir todos los legisladores nacionales de todas las provincias y de todos los espacios políticos van a votar en el mismo sentido.